Buenas tardes, amigos televidentes. Les saludamos cordialmente desde nuestro Centro Médico Nazaret, que se ubica en Heredia Centro, 100 al norte y 25 metros al oeste de las piscinas del Palacio de los Deportes. El teléfono para las citas es 2260-2458. Hoy tenemos invitado especial, es el doctor Sergey Krutko, especialista en neurología. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a tocar el tema de dolor lumbar y embarazo. Según estadística, alrededor de 70% de las embarazadas sufren del dolor lumbar durante su embarazo y eso lo hace difícil su vida cotidiana. Doctor, ¿y cuál es fisiopatología? O sea, ¿por qué las embarazadas sufren tan frecuentemente del dolor lumbar? Bien. Primero hay que acordar que durante el embarazo, durante todos los 9 meses de embarazo, existe una rápida dinámica de los cambios anatómicos, ortopédicos, ortostáticos del cuerpo de la mujer. Por el aumento del útero. Exactamente, porque crece el feto, se aumenta el útero y el cuerpo tiene que cambiarse totalmente, adaptarse aún más. El útero, cuando crece, se aumenta el abdomen porque no puede quedar de manera centralizada porque se pega con la columna lumbar exactamente, empieza a presionar hacia columna lumbar, pero para crecer solamente puede crecer hacia adelante. Creciendo hacia adelante está cambiando exactamente, es el centro de la gravedad del cuerpo. Entonces definitivamente toda la distribución de las fuerzas de gravedad para el cuerpo están cambiándose totalmente. Entonces el cuerpo tiene que acomodarse para tener el centro de gravedad mucho más adelante. Es por ese motivo que la mujer tiene que inclinarse más, la posición anatómica de los hombros va más hacia adelante, lo que es la lordosis cervical, la curva cervical se aumenta, la mujer empieza a agachar más la cabeza. La cifosis dorsal, entonces también se inclina más, entonces hay como más curva dorsal, eso también en cierto modo comprime lo que es el tórax, por tal motivo hasta la respiración tiene que ser ya menos profunda, ya no puede respirar fácil profundamente como antes, aún más porque el útero desde abajo está comprimiendo hacia diafragma. La columna lumbar en este caso tal vez sufre aún más presión mecánica y depende de la anatomía particular de cada mujer. La parte lumbar o puede tener también una hiperlordosis o más bien puede tener la rectificación de lordosis. Eso ya son particularidades en cada cuerpo, pero en todos modos es un cambio permanente, brusco y fuerte. Mientras que la mujer está bastante joven, tiene muy buena condición de los tejidos blandos del esqueleto, los cartílagos, tendones, los discos vertebrales tienen suficiente densidad, son generalmente como empaques de hule, no hay tanto problema. Pero si la señora ya tiene una edad un poco mayor, si anteriormente ya tenía antecedentes de algunas lumbalgias, se nota que hay algunos cambios particulares, a veces degenerativos de los tejidos blandos del esqueleto y aún más en la columna, ahí sí se aumenta muchísimo el riesgo. ¿Por qué se aumenta el riesgo de dolor lumbar? Porque está bien,
me pueden preguntar, hay cambios anatómicos, cambios ortopédicos, pero son fisiológicos, porque todas las mujeres tienen los partos, tienen embarazos, y voy a explicar, hay una particularidad exactamente de la columna lumbar, donde entre las vértebras salen los radículos nerviosos. Y entonces, imagínense, se aumenta el peso de la mujer, empieza a comprimir la columna, se aplastan los discos intervertebrales, se reduce el espacio entre las vértebras por el peso aumentado, y todavía se inclina la columna, empieza a cambiar la posición ortopédicamente. Entonces ahí donde se aumenta el riesgo que el radículo nervioso puede ser tocado, porque puede aumentar o puede crecer alguna hernia discal intervertebral, o pueden aparecer algunos otros osteofitos o cualquier otra cosa que sí puede tocar o hacer algún tipo de compresión hacia el radículo nervioso. Y ahí sí es el momento donde todo ese tipo del cambio ortopédico genera manifestación de un cuadro neurálgico, y ahí ya empieza el dolor. Eso es un factor mecánico, ¿verdad? Pero ¿existe Correcto. un factor hormonal? Así, definitivamente hay un asunto muy importante. Yo tal vez lo agregaría que hay asunto hormonal y hay asunto metabólico. No, tal vez es difícil, es especulativo dividir lo metabólico entre lo Porque hormonal. tiene relación. Correcto. Entonces, por un lado, el cambio muy importante de la situación hormonal de la mujer embarazada empieza a provocar que los tejidos blandos del esqueleto, los tendones, los mismos discos intervertebrales ya empiezan a ser más blandos, menos rígidos. Por otro lado, lo que yo creo que ahí lo que influye, que una serie de las sustancias importantes que consume la mujer embarazada, que normalmente funcionaban para su propio mantenimiento metabólico de los tejidos blandos del esqueleto, empieza a absorber el feto, porque el feto está formando el esqueleto, está formando sus tejidos blandos. Entonces definitivamente hay un importante un desvío de todos los elementos metabólicos para el mantenimiento de los tejidos blandos del esqueleto hacia el feto. Entonces todo eso influye, entonces lo hormonal y metabólico, para que los tejidos blandos del esqueleto se hacen más blandos. ¿Y cuáles medidas terapéuticas uno puede tener durante el embarazo para el dolor lumbar? Sí, eso sí es una pregunta un poco difícil, porque nosotros como neurólogos ortopedistas tenemos una serie de diferentes tipos de las medidas que se aplican. Normalmente uno aplica los estimulantes metabólicos para los tejidos blandos del esqueleto, los calmantes antineurálgicos específicos, los analgésicos antiinflamatorios, puede aplicarse las diferentes tipos de las fisioterapias. El asunto es que durante el embarazo, la mayoría de todos esos métodos no están indicados, porque se consideran que generan algún tipo de riesgo de teratosidad para el niño. Entonces, lo mejor sería hacer las medidas preventivas. ¿Y cuáles son? Ok, primero necesita que cada mujer aprende los ejercicios especiales para una mujer embarazada, que las técnicas de esos ejercicios también están cambiándose durante cada periodo del embarazo. Cada trimestre hay que cambiar las técnicas, son muy específicas. Aquí no tenemos ni el espacio ni condición para explicar sobre ese tipo de las técnicas, pero en todos modos eso ya es el perfil
de los especialistas en fisioterapia y rehabilitación. Entonces, estas son medidas más importantes porque eso es lo que ayuda a tal vez a fortalecer las posiciones, mejorar aspecto postural, bajar tensiones excesivas en los músculos que generalmente se recargan mucho más durante el embarazo y todo eso. Okay. Ahora, después, si se trata de algún otro dolor, por ejemplo, dorsal o cervical, siempre todavía puede aplicarse localmente algún tipo de fisioterapia con las máquinas y todo. Si ya volveremos solamente con dolor lumbar, de las fisioterapias que sí podemos continuar, eso es masaje manual terapéutico, puede ser la natación, los ejercicios dentro de la piscina en el agua son muy buenos porque eso es lo que está disminuyendo muchísimo todo ese tipo de situación postural y exceso de peso que normalmente tiene una embarazada. Entonces yo lo recomendaría más de ese tipo, y si se requiere algún tipo de tratamiento medicamentoso, generalmente son medicamentos muy simples que están indicados durante el embarazo, pero prefiero que siempre sea el especialista que decide indicar ese tipo de los medicamentos. Por eso siempre es mejor prevenir. Entonces, hay que hacer los ejercicios especiales antes del embarazo, y higiene postural también es Correcto. muy importante. Y le deseamos, como siempre, mucha salud a ustedes. Yo quiero agregar una cosa. Yo creo que tal vez en este caso también lo que se puede aplicar son medidas que definitivamente no lo afectan. Por ejemplo, hay diferente tipo de las cremas antiinflamatorias y anestéticas locales. De ellos, lógico, en este caso lo mejor sería aplicar los productos naturales, como por ejemplo la crema de Rumalaya, del laboratorio de Himalaya. Eso sí creo que es una muy buena opción, así para agregar al final de nuestro programa. Claro, porque es la crema es 100% natural y lo hace su efecto tópico y no sistémico. Correcto.